Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Vida Cámara, empresa de seguros de salud y vida de la Cámara Chilena de la Construcción. Y en sus 100 años, Fundación Irarrázaval. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez. Decía el poeta T.S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes, son las 8:03 de la tarde. Estoy abriendo la verja de mi jardín en un costado de mi biblioteca y entre los libros preciados que me van llegando, porque hay libros que ocupan espacio innecesariamente, hay que decirlo. Todo libro merece evidentemente una atención, pero hay libros que uno atesora y que tiene ganas de dejar al lado en el velador para leerlo. Y entre esos libros es el que me acaba de llegar, que lleva como título Esquella o Esquela. Ahí vamos a ver que el autor mismo nos pronuncie bien el apellido. Editado por Facultad de Derecho de la UDP, Editorial Edeval de la Universidad de Valparaíso. Un conjunto de testimonios, de textos escritos por exalumnos, juristas, filósofos del derecho, pensadores chilenos sobre uno de los intelectuales más destacados de nuestro país, Agustín Esquella, actualmente constituyente. Ustedes lo conocen, abogado, profesor de filosofía, Premio Nacional de Humanidades, pero ante todo, wanderino, grafómano, yo lo sé, como director editorial de la Universidad del Paraíso, nos ha regalado libros estupendos, Justicia, Dignidad. Algún día tendrá que escribir uno sobre República, tal vez un libro urgente que habría que editar pronto. Y quiero partir leyendo un fragmentito de un texto de Enrique Barros que se llama Agustín Esquella, un soñador amable y cultivado, que termina diciendo: con los años, me imagino que comparando las dos derivas de las dos vidas distintas, cada cual ha vuelto a sus raíces más profundas. La izquierda tomó el camino de una utopía que obnubiló la vieja razón práctica y también el escepticismo kelseniano. Sin embargo, Agustín Esquella se ha mantenido como un apóstol del argumento y de la civilidad. Esa calidad humana y espiritual es tan rara como necesaria para fertilizar la conversación en el ámbito público. Bueno, estamos en directo con el apóstol del argumento y de la civilidad. En el día que nos enteramos, algo bien bizarro, no tengo mucha información, pero Agustín nos podrá informar que una manifestación de mapuche o de un grupo de mapuche se apersonó cerca de las puertas de la convención. Agustín, bienvenido a Desde el Jardín. Perdona que te haga esto con humor, por supuesto, que sin ninguna intención de ofender a nadie, por supuesto. No, pero ciertamente un agrado, como siempre, volver a tu jardín, Cristian, y trabajarle a esto de la conversación que de verdad nos hace mucha falta en Chile hace ya tiempo. Sí, fíjate que la observación de Enrique Barros, no sé si la compartes, que la izquierda tomó el camino de una utopía que obnubiló la vieja razón práctica. ¿Estás de acuerdo con esa afirmación? Solo si se agregara cierta izquierda. Uh-huh. Lo que hay en el país son izquierdas y lo que hay en el país son derechas. Generalmente no se asumen como tales y anteponen la palabra centro, ¿te has fijado? Sí. Nadie es de derecha sino de centro-derecha y nadie es de izquierda sino de centro-izquierda. Bueno, porque tal vez consideran equivocadamente que derecha e izquierda son extremos de la política, cuando en verdad los extremos son la extrema derecha, que la tenemos en Chile, por supuesto, y también la extrema izquierda. Yo creo que Enrique, que muy generosamente se refiere a mí en los términos demasiado grandes que tú citaste, se refiere más bien a la extrema izquierda, a esas izquierdas refundacionales, a esas izquierdas que quieren arrasar con lo que hay para sustituirlo por algo que ni siquiera ellas mismas imaginan y que, seamos francos, han fracasado en todos los países de América Latina cuando han tratado de convencernos que la revolución
es un mejor camino hacia el bienestar que la pausada, pero siempre más segura democracia. Ahora, Agustín, pareciera que esa extrema izquierda de la que tú hablas no es tan insignificante hoy. No sé si se amplifica mucho, si vocifera mucho, pero da la impresión que ha tenido un protagonismo en el debate, una presencia mucho mayor que una izquierda más, por decirlo así, reformista y socialdemócrata, que pareciera que más bien incluso la izquierda socialdemócrata tendiera a mirar, a veces no sé si con culpa, o le habla a esa izquierda más radical. De hecho, en la convención parece que esa izquierda más radical tiene representación, a pesar de que está funcionando, hay que decirlo, dentro de la institucionalidad. ¿O es así o no? Bueno, mira, las minorías políticas y la extrema izquierda en Chile lo es, hablan siempre a voz en cuello, levantan la voz, son estridentes, procuran precisamente porque son minorías conseguir mayor visibilidad que la que realmente deberían tener según sus dimensiones, y invaden un poco el espacio público y se hacen notar como si se tratara de más de los que son. Yo creo que eso pasa en Chile, pero creo seguro de que no solo es una fuerza política legítima, pero minoritaria en Chile, y que no engancha, Cristian, con la mayoría del país. Yo creo que la mayoría del país quiere que progresemos, quiere una constitución para el siglo XXI, quiere cambios importantes, sobre todo en materia de derechos sociales, quiere que mejoremos en la consolidación de un sistema público de salud universal, ni qué decir en materia de pensiones, vivienda. Está por el cambio, creo yo, la mayoría del país. Por algo el 80% dijo sí a una nueva constitución, pero no quiere que esta nueva constitución sea un ensayo en el vacío. Y yo espero que al interior de la convención se vaya imponiendo lentamente esa mayoría que está en esa misma sintonía. Pero mirado desde afuera, Agustín, así como espectador, pareciera que los aires refundacionales han soplado bien fuerte en el Palacio Pereira, es decir, se escucha hablar ya tú interveniste en el debate de eliminar la palabra república, que ya es un delirio, pero se lo dice como si no fuera un delirio. Pareciera que hay una corriente que idealiza un cierto pasado indígena, no estoy hablando específicamente de los mapuches, y quisiera constituir un Estado chileno más que plurinacional, no sabemos muy bien si una utopía arcádica de raíz indígena. Empiezan a aparecer estallidos de identidades que al comienzo uno decía una catarsis, pero que no dejan de ser menores esos vientos y por lo demás no tienen pocos representantes dentro de la convención. Sí, ciertamente hay lo que tú describes, Cristian, cómo negarlo, ¿no? Pero creo que se hace notar más de lo que realmente es, porque ese es el juego siempre de las minorías que se sitúan más bien en los extremos. Fíjate tú también en el hecho de que así como en el sector de derecha de la convención pasa, en el sector de izquierda y particularmente de la lista del pueblo, no todo es homogéneo. No todos piensan exactamente lo mismo, tal vez se hacen notar aquellos que tienen discursos que van más al extremo, pero si uno conversa con no pocos de los representantes de esa lista, por lo demás hoy disuelta, ¿no? Por alguna razón que conocemos, llega a la conclusión de que entre ellos mismos hay diferencias. La convención refleja la diversidad del país, eso es un bien. Hay que asumirlo como un bien, aunque produzca en la deliberación y en las discusiones y en las votaciones dificultades. Pero al interior de cada grupo dentro de la convención, Cristian, también hay diferencias. Pues habrá que jugar en el marco de esas diferencias. Yo quiero mostrarme optimista, aunque a veces, claro, la razón me dice que no tengo muchos antecedentes para creer que las cosas van a ir bien, pero creo que hay un deber, como dice nuestra admirada Adriana Valdés, la presidenta del Instituto de Chile. Hoy en día el optimismo no es un estado de ánimo, es un deber moral.
Ahora, Agustín, es cierto, el optimismo es un deber moral y yo pensaba fundé un partido que después disolvé con unos amigos, el Partido Optimista Moderado, pero empezamos a abandonar, entregué el carnet del partido en un momento de pesimismo, te tengo que decir, pero contigo lo recupero, por eso te invito, ¿no? a estas conversaciones. Agustín, de todo lo que ha pasado en la convención, los griteríos, las cosas más histéricas, o los momentos más catárticos que a lo mejor eran necesarios, probablemente después de mucho tiempo en que esas voces y esas identidades no tenían un espacio o sentían que no tenían un espacio en el espacio público, por decirlo así, valga la redundancia. Sin embargo, por ejemplo, cosas como la aprobación del reglamento sobre negacionismo, sabemos que es un reglamento para convencionales, pero es como una corrida de cerco, uno lo siente como que están experimentando hasta dónde podemos correr el cerco. Me parece, de todo lo que he escuchado y visto, lo más peligroso y donde uno ahí debiera levantar un poco la voz. No sé cuál es tu mirada de eso. Claro que es peligroso, Cristian, pero lo que tenemos que discutir a partir del jueves es un reglamento general de la convención, que es el más importante en términos de que va a ser el facilitador para que comencemos realmente nuestro trabajo más de fondo. Pero también hay un reglamento de ética que a mí me parece muy malo, realmente muy malo, no solo porque establece la figura que tú señalas, sino porque establece, digamos, otras conductas demasiado vagas y abiertas para que los constituyentes podamos ser juzgados en el futuro por nuestro desempeño como tales, contemplando penas tan disparatadas como la suspensión del derecho a voz de un constituyente. Eso no puede ser una sanción legítima. ¿Cómo vas a privar a un constituyente del derecho a voz? Que es más o menos que privar de derecho a voz a los miles de representados que votaron por él. Ahí tienes un ejemplo de una desmesura. Hay desmesura en ese proyecto de reglamento que tiene que pasar por el Pleno, que espero que lo corrija. Desmesura en conductas que se consideran poco éticas y desmesura también en los castigos o sanciones. Mira, nos hemos quejado, particularmente en la izquierda, de la inflación del derecho penal, del populismo penal en nombre del cual todos los días se considera una nueva conducta como delictual y se aumentan incesantemente las penas, sobre todo las penas de privación de libertad en recintos carcelarios. Pero mira tú la paradoja, podríamos estar incurriendo en una inflación ética, en una suerte de populismo ético, en una suerte de exacerbación de la corrección política que nos hace considerar conductas no éticas, conductas que muchas veces son indiferentes desde el punto de vista moral. Mira, termino, Cristian, esta parte de tu muy terminante pregunta. La ética es una dama de rostro muy serio. Eso está bien. Los problemas comienzan, como pasa con este reglamento, este proyecto de reglamento que espero que se corrija, cuando pasa de un rostro serio a un rostro amenazante. Oye, Agustín, ¿y tú tienes esperanza de que eso tenga vuelta atrás, que sea corregido, que sea...? Porque es la propuesta de una comisión donde no hubo más de 30 personas. Los convencionales somos 155 y yo espero que examinemos ese proyecto de reglamento con mucha atención, con lealtad, con respeto para quienes lo acordaron, pero también no por respeto y deferencia a quienes lo proponen, guardarnos las opiniones que nos merezca en términos de los excesos en que incurre. Vamos a vivir juntos en la Convención Cristiana 9 meses, cuando más un año. Sí, necesitamos un reglamento interno de ética, pero por favor no un código de ética lleno de disposiciones y de castigos intimidantes para los convencionales. Oye, parece... Cristian, incluso termino del buen vivir. O sea, esa comisión de pronto hablaba de ética y buen vivir. Mira, tenemos una vida por fuera de la convención, pues. Oye, pero... una vida, tenemos una vida al margen, vamos a tener una vida fuera de la convención. Yo espero mucho de mis convencionales, pero no que me digan cómo debo vivir.
Oye, tú hablaste de la desmesura, es que Chile oscila entre desmesura. Hemos pasado como de la desmesura neoliberal, la hybris, el viejo pecado griega, a esta desmesura refundacional buenista, porque hay un buenismo detrás de todo esto que es bien fuerte, un buenismo que empieza a transformarse en un buenismo inquisitorial. Por algo Nietzsche advertía, cuidado con los buenos. Ahí comienza el final, dice en una parte del Zaratustra, Agustín. Sí, cuidado con los buenos, pero sobre todo, Cristian, cuidado con los que consideran que alguna empresa humana puede siquiera acercarse a la perfección. Salvo en el terreno del arte, donde quizás la perfección sea posible, en ningún otro terreno humano, la política menos que ninguno, es posible alcanzar nada como la perfección. Hay un libro de título muy ilustrativo al respecto de Jesús Silva Herzog, un ensayista mexicano que seguramente conoces. Sí, claro. Idea. Estupendo. El título es La idiotez de lo perfecto. Sí, sí. Bueno, la sabiduría popular lo dice muy bien. Lo bueno, lo perfecto es enemigo de lo bueno, ¿no? Clarísimamente. La pregunta es, de alguna manera da la impresión, esto se ha visto solo en el reglamento, es como un botón de muestra, que hay algunos constituyentes, no sé si pocos o muchos, que van a querer hacer esta constitución perfecta. Habría la expectativa, una constitución que casi sea como las tablas de la ley, o que nos vayan a salvar o vayan a mejorar completamente nuestras vidas. Hay un peligro ahí, ¿no? En eso, y cuáles van a ser las fuerzas que van a operar dentro para equilibrar e impedir. O sea, lo peor que podría ser es que tuviéramos una constitución supuestamente perfecta. Claro, las fuerzas del compromiso con el cambio, pero a la vez con la moderación. Cuando Chile toma el acuerdo por 80% de los convocados en ese plebiscito de marchar hacia una nueva constitución, está pidiendo un cambio. Y un cambio a nivel nada menos que de la ley superior, que es la Constitución. Tenemos que ser fieles, no podemos seguir marcando el paso, ni quedarnos en los escalones de esta escalera en que va subiendo el país permanentemente. Pero tenemos que hacerlo de una manera justa, de una manera pacífica, desde luego, de una manera institucional. Entonces yo tengo la esperanza, Cristian, e incluso la confianza de que estos términos que estoy empleando son los que comparte la mayoría de la convención. Mira, se le pone el micrófono más a los estridentes que a los callados. Cuando un parlamentario incurre en un exabrupto en la Cámara, o baila en la Cámara, o asiste disfrazado a la Cámara, es noticia nacional. Pero cuando un grupo de diputados trabaja toda una tarde en una comisión silenciosamente para mejorar el texto de un proyecto de ley, no es noticia al día siguiente. Entonces, yo no culpo a los medios, ciertamente, Cristian, pero sí hay que tomar siempre la prevención de que, en cierto modo, el periodismo informativo vive de la anormalidad, de lo raro, de lo curioso, de lo que se sale de la regla. Ahora, ya no solo el periodismo tradicional, lo que me parece hoy día gravitante y acelerante son las redes sociales. Da la impresión, y hay culpa también de muchos convencionales que parecieran estar más dirigiéndose a su público o a su tribu de las redes sociales que al país. Eso también es cierto, Cristian, y es una cosa que deberíamos corregir. Tenemos que tomar crecientemente mayor conciencia del encargo que se nos hizo, que es manteniendo el contacto con la base social del país. ¿Cómo no? Hemos tenido centenares de audiencias públicas hasta ahora. Manteniendo el vínculo con los electores de nuestro distrito, ser capaces de actuar como representantes de ellos y no como unas personas que, convocadas para ponerse de acuerdo en el texto de una nueva constitución, cuando no se pongan de acuerdo, le devuelvan la pelota a la ciudadanía, por expresarlo en términos futbolísticos, para que sea la ciudadanía la que dirima a través de plebiscito. La gente, la ciudadanía quiere participar, quiere ser escuchada, quiere estar presente. De hecho, lo está haciendo en este mismo momento y desde hace más de un mes en la convención. Pero no quiere que
nosotros, por incapacidad de ponernos de acuerdo en normas constitucionales, les derivemos a ellos cada problema que tengamos en relación con una nueva norma constitucional. Sí, menos Twitter, más lectura en serio, más estudio, menos celulares en las manos para estar permanentemente tuiteando, porque Twitter, tú lo sabes, Cristian, es una manera de conectarnos con los demás, no es una manera en rigor de comunicarnos con los demás. Una cosa es estar conectados, otra cosa es estar comunicados. Claro, fíjate que Chulhan habla en su último libro sobre la desaparición de los rituales, de que de alguna manera vivimos un tiempo de comunicación sin comunidad, es decir, mucha hipercomunicación digital, quiero decir, pero poca comunidad. La comunidad se construye de otra manera que a través de la comunicación digital o hiperdigitalizada, por decirlo así. En los últimos minutos, Agustín, te quiero preguntar, evidentemente no puedo dejar de preguntártele por este acontecimiento del que se ha hablado mucho, no voy a nombrar al constituyente, ya sabemos, el daño a la fe pública tremenda que ha ocurrido. A mí me preocupa, si me preguntas tú, las reacciones a veces que he sentido un poco tibia. Una cosa es ser prudente, no atacar, no herir, pero me parece que ante la mentira, y sobre todo una mentira que construyó un discurso, que generó votos, que una mentira que engañó a un electorado, que hiere incluso a los enfermos de esa misma enfermedad que no existía, me parece que es un hecho importante, no decir menor, y que no sé cómo la convención va a enfrentar eso, y algunos critican de que la declaración de la mesa directiva, digamos, de la convención fue débil, no fue lo suficientemente contundente. Incluso la declaración del Frente Amplio me pareció más contundente que la declaración de la mesa directiva de la convención. Comparto tu diagnóstico, Cristian. Yo creo que el hecho que protagonizó Rodrigo Rojas Vade, independientemente de la comprensión que uno pueda dispensar en el terreno humano, ha tenido un efecto público bastante pronunciado y dañino para la imagen de la convención. No podemos cerrarnos los ojos ante esa realidad. Y comparto también tu apreciación acerca de que la primera y por lo demás única declaración que ha hecho la mesa de la convención fue realmente débil. No se hacía cargo de la gravedad de lo acontecido y creo que sí se hace bien cargo de la gravedad de lo acontecido la declaración que sacó un grupo importante de convencionales del Frente Amplio. No podemos, por razones de humanidad que son siempre atendibles y necesarias de expresar, cerrar los ojos ante un hecho tan dañino, tan grave como se dice para la fe pública, y en consecuencia hay que superar la ambigüedad cristiana. Yo creo que el propio Rodrigo Rojas, a quien no conozco mayormente, más allá de una conversación que alguna vez tuvimos en el recinto en que funciona la convención, ha incurrido en cierta ambigüedad al renunciar a la vicepresidencia que lo ocupaba, pero no renunciar a la convención como tal. Y por su parte la mesa también ha incurrido en la ambigüedad de no estimular esa renuncia. Mira, independientemente de que jurídicamente la renuncia de un constituyente pueda tener uno u otro efecto, una u otra tramitación, creo que una buena manera de cerrar este episodio, tanto por el lado del constituyente Rojas como por el lado de la convención, es que él diera el paso de renunciar a la convención, no solo a la vicepresidencia. Es difícil entrar en la conciencia de las personas, no lo debemos hacer, Cristian, pero a mí Rojas me pareció sincero cuando en el reportaje que todos conocemos admitió su culpa. Lo admitió con una gran sinceridad, pues tal vez coherentemente con esa sinceridad debiera realmente no solo anunciar que se aparta de la convención, porque eso es muy ambiguo, sino en rigor renunciar a ella y ver qué se puede hacer desde el punto de vista jurídico. Esto no es lo más importante con esa renuncia. Ahora, habría que decir, Agustín, para ser justo, que reconoció porque el periodista lo atrincó y porque el periodista estaba bastante bien informado y tenía harto antecedente, es decir, lo llevó a un punto en que finalmente tuvo que reconocerlo, es decir, quedó casi en un callejón sin salida. Bueno, sí, Cristian, así fue.
pero ya los hechos están demarcados y lo que, sin exagerar, yo espero es que todos los constituyentes le tomemos debidamente el peso, porque puede haber un sector dentro de la convención que no le dé a esto la importancia que tiene. No se trata de que los constituyamos los constituyentes, perdona esta manera de hablar, Sí. en vigilantes de nuestros compañeros y de nuestras compañeras. Pero hay conductas que claramente sobrepasan la línea de lo tolerable. Y reaccionar frente a eso no nos transforma en perseguidores de nuestros compañeros y compañeras, sino simplemente en cuidadores responsables de una convención constitucional cuya imagen pública viene bajando lamentablemente y que tenemos el deber de rescatar para que vuelva a subir en la apreciación ciudadana, porque el cometido que se nos confió no puede ser o llegar a constituirse en un fracaso. Aquí probablemente va a pasar lo que ha pasado tantas veces en la política, es decir, que los extremos de lo que hablamos finalmente se terminan aliando, es decir, yendo detrás del mismo fin. Es decir, los extremos buscan la polarización, los extremos que se sobregiran por el lado de la izquierda hacen que de alguna manera sobre la convención baje la aprobación ciudadana, y los extremos de la derecha que no quieren que resulte, los más extremos digo yo, probablemente que esto termine bien. Entonces, finalmente, si esos dos extremos tienen más fuerza que una franja moderada o razonable, va a fracasar, y eso sería lamentable, que estuviéramos expuestos, no sé, a que la gente termine votando rechazo en una pirueta que no es de extrañar en los cambios electorales que ha tenido el electorado chileno en los últimos años. A mí me preocupa eso, Agustín. Sí, pero esta tensión entre los extremos creo que no va a tener un desenlace dramático ni menos fatal como el que uno podría pensar o el que se podría colegir de tus palabras. Los constituyentes que no estamos en los extremos, que estamos comprometidos con el cambio constitucional real, pero dentro de las instituciones, las reglas de la democracia, y sin descalificar a los rivales políticos que piensan distinto de nosotros, tendremos que reaccionar. De hecho, se está reaccionando y tendremos que imponerlo. Hay muchas dificultades, las habrá también en el futuro, pero no podemos perder la esperanza y ni siquiera el optimismo, Cristian, en este camino que eligió el país, que conduce no solo a una nueva constitución, sino que le da un cauce institucional pacífico y reglado a un conflicto, a una crisis política y social como la que se destapó a partir del año 2019. Tenemos que mantener la confianza en nosotros mismos y no cejar en el intento de mantener en alto la idea de que si el país, al votar 80% por el apruebo, levantó la mirada desde la contingencia, incluida la pandemia, ¿cierto? Y fue capaz de proponerse llegar a tener una nueva constitución, no podemos fallar a ese acto de levantamiento de la mirada que hizo el país. El país dijo: estamos en problemas, crisis económica, crisis social, pandemia. Bien, sin perjuicio de ocuparnos de la contingencia, levantemos la mirada más allá. El país la levantó. El deber de los constituyentes es mantener la vista en alto, pero también trabajando en pos de que esa expectativa se cumpla, si no de manera perfecta, ya sabemos que eso no, de la mejor manera. Agustín, tú dijiste crisis económica, crisis social, efectivamente, yo añadiría crisis política, o sea, el descrédito de la clase política, el hastío con la clase política, y el problema es cuando en la convención se empiezan a repetir lógicas del Parlamento, que es las instituciones más denostadas por la opinión pública en las encuestas, etc. Entonces, creo que esto soluciona, tú lo has dicho, y me gustó mucho lo que dices de que Chile tiene un déficit republicano, como tan de república y de democracia. O sea, esta soluciona con más república y con más democracia. Por supuesto, no olvidándonos que somos una república, sino aspirando a ser una mejor república.
no renunciando nunca a la democracia como forma de gobierno. Ya sabemos lo que pasa en nuestro país y en América Latina cuando la democracia sale del escenario. En consecuencia, tenemos que mantener esas palabras, los contenidos y los valores que hay detrás de ellas. Yo estoy seguro que en eso, Cristian, la enorme mayoría del país está acompañando a los constituyentes que, reitero, estando por el cambio constitucional de verdad, lo está por un Chile mejor, mucho mejor, pero no por otro Chile, no por cambiar nuestro país, no por dejar de ser una república, no por dejar de ser una democracia. Nuestra democracia tiene carencias, nuestra república también las tiene. El camino constitucional que estamos recorriendo es una posibilidad, recién todavía una posibilidad de mejorar como república, de mejorar como democracia. Esto no va a depender de los dioses, Cristian, va a depender de nosotros mismos. Por supuesto que de la ciudadanía, de los medios de comunicación que están apoyando mucho la labor de la convención, pero va a depender en una medida muy alta de cómo nos sigamos comportando los 155 constituyentes. Bueno, querido Agustín, yo te agradezco mucho. Ustedes han escuchado y nos da la razón, le damos la razón a Enrique Barros cuando define a Agustín como un apóstol del argumento y de la civilidad, de la razón, que no se retire, hay que soñar, hay que delirar, pero en poesía, en arte, pero en política también un poquito de razón, y creo que Agustín trae esa razón. Agustín, muchas gracias por haberme acompañado en este paseo peripatético por este jardín. Estamos sobregirados, como siempre, es tan interesante y tan instructivo conversar contigo. Son las 8:34, queridos y queridas radiovidentes, vamos a cerrar la verja del jardín y esperamos que el jardín del Palacio Pereira, si es que lo usan de repente, también florezca y que tengamos una constitución, y tenemos la garantía de que hay personas como tú ahí representando a los ciudadanos que queremos cambios, pero cambios con inteligencia, con frónesis, la virtud aristotélica un tanto olvidada. Exactamente, hay que seguir cultivando nuestro jardín. El Congreso Nacional, la sede donde funcionamos, tiene unos jardines muy hermosos. Hay unos bancos de fierro y madera en los que yo por la tarde, antes de la sesión de las 3 o 3:30, después de haber almorzado algo, me tiendo a recibir la luz del sol y me animo, Cristian, cuando hay un día de sol. Me animo, digo, si el sol está cayendo sobre este recinto, si la luz está cayendo sobre nosotros, si una cierta tibieza que agradecemos, recibimos los que nos tendemos en esos bancos, pues desde el punto de vista emocional al menos, la esperanza subsiste y hay que cultivarla igual que los jardines. Yo te imagino a ti, Agustín, y con esto cierro en ese jardín releyendo el Cándido de Voltaire, el padre de la tolerancia, quien al final de su libro dice: hay que cultivar el propio jardín. Muchas gracias, Agustín, un abrazo grande, éxito en la tarea que viene y nos encontramos nosotros mañana nuevamente aquí a las 8 de la noche cuando abra de nuevo la verja de Desde el Jardín. Hasta pronto, Agustín. Gracias a ti, Cristiano, por lo que aporta a la conversación pública. Muchas gracias. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Vida Cámara, empresa de seguros de salud y vida de la Cámara Chilena de la Construcción. Y en sus 100 años, Fundación Irarrázaval.